Esta pregunta se la ha hecho cualquier persona, como dije yo, que se precia de ser cristiano, todas las personas que genuinamente han abrazado el cristianismo para hacer de ello su forma de vida, se lo han preguntado. Y los reformadores del siglo XVI, aquellos que fueron los teólogos de la Reforma Protestante, acuñaron un término, más bien retrotrayeron un término, trajeron a uso un término que siempre había estado de alguna manera volando. Recordemos que la Reforma Protestante se lleva a cabo en el siglo XVI, después de alrededor de 7 siglos no diría yo que una penumbra total, pero en el que la iglesia entró en una etapa oscura, en una etapa, se va a congregar con nosotros el gobernador, yo creo que lo hace. Entonces, en una etapa muy oscura de la historia de la iglesia. Y cuando viene la Reforma, lo que sucedió fue que el Señor en su bondad iluminó a personas como Martín Lutero, aunque 100 años antes ya había comenzado algunos chispazos de esto que fue el gran incendio de la Reforma. El Señor ilumina a Martín Lutero y comienzan estos hombres a indagar nuevamente a las Escrituras. Recordemos que cuando la Reforma se lleva a cabo, también se estaba llevando a cabo lo que se conoce como el Renacimiento. El Renacimiento, que tiene que ver con el tiempo en el que comenzaron los grandes viajes transatlánticos que derivaron en el descubrimiento de América. Comienza un resurgir de las artes, comienza una nueva perspectiva en el humanismo, todo ello derivado de que los grandes intelectuales de aquellos tiempos voltearon sus ojos hacia los clásicos, ¿verdad? Hacia los idiomas clásicos como el latín, el hebreo, el arameo, el griego. Comenzaron a ver hacia esos personajes que habían hecho de aquellos tiempos en la antigüedad tiempos tan esplendorosos en un sentido. Y entonces en esa inquietud el Señor llevó a cabo de manera gloriosa, ¿verdad?, el despertar de un hombre llamado Martín Lutero, quien encuentra en las Escrituras lo que se conoce como la justificación por la sola fe en Jesucristo, por la gracia obrando de Dios en pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y entonces él comienza a indagar y a responder esta pregunta, y se acuñó el término coram Deo. Coram Deo es una expresión en latín, una de esas fuentes, una de esas lenguas origen a las que se remitieron los hombres de aquellos tiempos, y el latín era utilizado, si ustedes recuerdan, como parte del lenguaje científico de aquellos tiempos. De hecho, al día de hoy todavía podemos ver el latín teniendo una importancia prominente, una frecuente importancia en la designación de aquellos términos empleados en ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, al perro, pues coloquialmente se le llama perro o can, pero su nombre como especie es el Canis familiaris, y son expresiones en latín. Así pues que este era el término que utilizaban los científicos y los teólogos de aquellos tiempos, y eran expresiones que buscaban establecer con claridad aquellos conceptos que definían la vida del cristiano, hablando pues de la teología. Y la teología en aquellos tiempos era conocida como la reina de las ciencias. Todo partía de la teología. De hecho, se sigue siendo la ciencia madre, la ciencia de todas las ciencias. Porque lo que conocemos de la naturaleza, de acuerdo con la propia Escritura, lo sabemos porque a Dios le ha placido dárnoslo a conocer, ¿verdad? Usted y yo conocemos algo y lo sabemos porque Dios nos dio la capacidad de inteligir, de razonar. Pero no solamente eso, nos dio un mundo el cual conocer, un mundo que Él creó, y que por el orden que Él ha establecido podemos conocer que ese Dios es un Dios de orden, que ese Dios es un Dios de excelencia. Ciertamente la naturaleza manifiesta decaimiento, manifiesta cierta corrupción, pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa del hombre. Pero lo que se puede saber, se sabe porque Dios nos lo ha dado a conocer. Y este Dios, que es el gran personaje en la teología, este Dios que creó todas las cosas, ayudó a los teólogos de aquellos tiempos a definir todo lo que podía haber del saber humano a través de la teología, porque Dios, reitero, es el que nos da los conocimientos. Y entonces estos reformadores llegaron a esta conclusión: la gran meta de la vida cristiana es coram Deo. La palabra o la expresión en el latín coram Deo captura la esencia de la vida cristiana. Esta frase literalmente se refiere a algo que se lleva a cabo delante de la presencia de Dios. Coram Deo literalmente es delante del rostro de Dios.
Otra palabra otra expresión que puede definir lo que es coram Deo es delante de la presencia de Dios. Aquí vemos pues esta expresión delante del rostro de Dios, delante de la presencia de Dios, y eso es lo que debe definir nuestra vida, y eso es lo que debe normar todas y cada una de las decisiones, todas y cada una de las actividades que nosotros realizamos. Todo lo que hacemos está siendo hecho delante de la presencia de Dios. Y esto, amados hermanos, esto es muy serio, seriesísimo. Dije hace un momento que coram Deo quiere decir delante del rostro de Dios. Y el término rostro en la Biblia es muy, muy interesante, porque dice la Biblia, por ejemplo, refiriéndose a Moisés, que Moisés era el único en aquellos tiempos que hablaba cara a cara con Dios. El Señor mismo dice: cuando yo hable a mi pueblo, primero voy a hablar por mi profeta, por mi siervo Moisés. A él me manifestaré cara a cara. Él podrá ver mi rostro, pero no así los demás. Y el rostro de Dios representa, por supuesto, esta santidad, esta perfección, esta gloria de este Dios, pero también en un sentido habla de la benevolencia de Dios. Dios fue benevolente con Moisés, por lo cual Dios le mostró su rostro. A este mismo Moisés, cuando estaba allí buscando la presencia de Dios después de que fueron liberados, más bien antes de que fueran liberados de Egipto y de que Dios lo comisionara, le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Me estoy haciendo pelotas, ya habían salido de Egipto. Y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: nadie verá mi rostro, nadie verá mi gloria y vivirá. Así es que yo te voy a mostrar toda mi benevolencia y te voy a esconder en la hendidura de la roca y voy a pasar de espaldas para que puedas percibir con el rabillo de tu ojo mi gloria. Pero para este momento el Señor ya está teniendo comunicación con este hombre Moisés ahí en el tabernáculo de reunión, porque ya se estaban llevando a cabo los sacrificios, y ahí dice: yo me le manifestaré rostro a rostro, cara a cara. Otra parte en la que encontramos en las Escrituras cómo Dios se manifiesta con un rostro de benevolencia, cómo Dios muestra esta presencia real de quién es Él, es por boca del profeta Elías. El profeta Elías constantemente hacía uso de esa expresión: vive Jehová y vive mi alma. Dice: vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia estoy, que voy a orar y no lloverá en 3 años y medio. Así que también hay una dinámica del rostro de Dios en el que hay benevolencia hacia sus siervos, pero donde también se manifiesta la seriedad de estar delante de la presencia de Dios. Vivir coram Deo, pues, vivir delante de la presencia de Dios, vivir conscientes del rostro de Dios que en benevolencia ha condescendido en manifestarnos su bondad por medio de nuestro Señor Jesucristo, es una cosa muy seria, pero es una cosa muy gloriosa. Podríamos decir pues que vivir una vida en coram Deo es vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es coram Deo. Vivir delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es un creyente. Una persona que por la obra expiatoria de Jesús, por la obra propiciatoria, algún día tendremos oportunidad de hablar de estos términos, por causa de que Jesucristo derrama su sangre, sacrifica su vida, usted y yo podemos ahora sin temor andar delante de la presencia de Dios, no por causa de nuestro buen proceder, sino por causa del proceder de Jesucristo. Y ahora podemos andar cada día. Mire, esto es tan real que si los cristianos estuviéramos realmente conscientes de este asunto, nos la pasaríamos en un llanto de gozo y de gratitud constante al darnos cuenta que este Dios, que tiene un rostro airado en contra de los incrédulos por causa de la obra de Jesucristo, a usted y a mí nos deja vivir en armonía, paz y reconciliación con Él. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes.
No hay lugar recóndito del cual que quede velado para los ojos de Dios. Dios ahorita nos está viendo a usted y a mí reunidos con un rostro benevolente, pero la presencia de Dios también se encuentra en una dimensión muy real, aquellos lugares en la oscuridad, aquellos lugares en los cuales en este momento se está llevando a cabo un delito, se está llevando a cabo algo grotesco, y ahí la presencia de Dios, el rostro de Dios no es en benevolencia, el rostro de Dios es en ira y juicio, esperando el momento indicado para derramar la justa ira en contra de todos aquellos que no están conscientes de su presencia. Pero ahora usted y yo, por la bendita obra de Jesucristo, podemos estar ciertos que estar delante de la presencia de Dios es un gran privilegio, y hemos sido salvados de lo que de otra manera significaría estar delante del rostro de ira de este Dios. Estar conscientes de la benevolencia de Dios hace que usted y yo estemos bajo la autoridad de Dios. Dios es la autoridad suprema. Dice la Biblia que todas las autoridades que hay en el planeta Tierra, todas han sido instituidas por Dios. Todas y cada una de ellas manan de Dios. Todas son autoridades delegadas. No tienen en sí misma autoridad, sino la autoridad que Dios en su soberanía, en su condescendencia otra vez, ha dado a algunos para que la lleven a cabo, la ejerzan. Pero solo Dios, solo es autoridad. De hecho es muy interesante esta palabra autoridad, porque habla de la esencia misma de Dios. Exucia, ¿verdad? Es Dios sacando, exousia o exucia, es Dios sacando de su propia sustancia y manifestando su señorío y su gobierno. Y los creyentes debemos estar bajo la autoridad de Dios. ¿Sabe cuál es la distinción esencial de una persona que es incrédula? No reconoce la autoridad de Dios, no le da gracias. No puede darse cuenta que Dios es el gobernador supremo de todas las cosas. Vive como si Él fuera Dios. Piensa que a nadie le va a rendir cuentas. Pero la Biblia enseña, y usted y yo tenemos una profunda convicción acerca de eso, de que nuestro Señor Jesucristo nos va a pedir cuentas a todos. No importa que se le reconozca o no como Señor. Él es Señor. Y la gran diferencia es Jesucristo, al morir en esa cruz, cuando el Espíritu Santo aplica esa gloriosa verdad a nuestros corazones, usted y yo venimos a estar bajo la autoridad de nuestro amo y Señor, nuestro Dios, que ahora, precisamente porque nos ha mostrado su rostro benevolente, es que usted y yo podemos rendirnos ante su majestad. Y no solamente vivimos en la presencia constante de Dios con un rostro benevolente por causa de la obra de Jesús, no solamente estamos bajo la autoridad ahora de este Dios supremo, creador de todas las cosas, sino que ahora debemos entender que toda nuestra existencia, cada respiro, cada aliento, cada paso que damos debe tener un solo objetivo: que Él sea honrado, glorificado, reconocido. Esa es la más grande aspiración que puede tener un ser humano. Cualquier otra cosa lo degrada a usted y a mí. Cualquier acto egoísta, cualquier acto centrado en nosotros, y eso se llama pecado, es quedar corto de la expectativa de Dios. Vivir en la presencia de Dios, Coram Deo, es entender que todo lo que hacemos, donde quiera que estemos, lo estamos haciendo bajo la mirada de Dios, bajo una mirada benevolente, porque recordemos, Dios es omnipresente, pero no solamente es omnipresente, Dios es soberano, gobierna todas las cosas. Él no depende de una cámara de diputados que le ponga leyes para limitar su proceder, para nada. Dios mismo es norma, Dios mismo es ley, Él es legislador por definición. ¿Verdad? Él no está sujeto a ninguna ley. Él impone leyes con justicia, con equidad, con verdad. Pero nuestro Dios es soberano, no depende de nadie, no le pide consejo a nadie. No pidió a un despacho de consultoría cómo iba a realizar la gloriosa obra de la creación, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero mucha gente piensa que Dios hizo algo así. En el principio Dios convocó a los grandes sabios de la tierra, aquellos que creen en la evolución, para llevar a cabo la gran obra que tenía en mente. Pero Dios no hizo eso. Dios no ha hecho eso en ninguna manera. ¿Puedes ir allá, amigo, para atender a todo el mundo? Dios es soberano. Dios no le rinde cuentas a nadie, porque Él es el supremo Señor, Dios de los cielos, y sobre Él no hay nadie. ¿Verdad?
Y lo que hace la experiencia común entre los creyentes es reconocer que Dios es Dios y que realmente es soberano. Y lo podemos ver de tapa a tapa de las Escrituras. Dios es soberano. La Reforma protestante gira en torno de este gran principio. Dios es soberano. Dios es el dueño de la salvación. Dios la dispensa como Él quiere a quienes Él quiere, porque Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Y que usted y yo estemos aquí en esta mañana es glorioso si es que hemos creído en Él, porque Dios le ha placido en su buen corazón, en su buena voluntad, que usted y yo creyésemos en aquel que otros mejores que nosotros no han creído. Usted y yo no estamos aquí porque seamos mejores. Estamos aquí por una elección soberana de este Dios santo, bueno, justo. Muchos están en este momento esperando el partido, ¿verdad? Viven para el próximo partido, que es el juego de vuelta de la final. Dentro de 6 meses, a nadie le va a producir el más mínimo sobresalto quien gane hoy en la tarde, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene un rostro benevolente hacia nosotros que hemos creído. Por eso hemos creído, por su benevolencia. Todos los hombres de la Biblia tenían en claro que Dios era soberano. Todos los profetas del Antiguo Testamento sabían que Dios es soberano. Todos los apóstoles, aquellos a través de los cuales nuestro Señor Jesucristo nos entregó el Nuevo Testamento, tenían en claro que Dios es soberano. Y usted y yo debemos tener en claro que Dios es soberano. No nos va a pedir opinión para nada. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en la oración, ¿verdad? Señor, te pido, Padre Celestial, y mira, y le damos argumentos y pareciera que le estamos torciendo el brazo. Amados, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y entonces, ¿para qué oramos? Para ponernos de acuerdo con lo que Él va a hacer. Y eso cambia todas las cosas. Dios ha preordenado todas las cosas. Dios ya tiene dispuesto lo que será. Si al rato nos comemos, ¿verdad? Por su bendito amor, un pollito rostizado o una salsita de chicharrón. Los judíos ya mero iban a comer salsita de chicharrón, ¿verdad? Para ellos era impuro, pero al Señor le ha placido darle a usted al rato un taquito de chicharrón. A lo mejor se atora con el taco de chicharrón y acabamos todos en el hospital, ¿verdad? Esperando que no se les vaya a morir. Pero eso estará bajo el dominio, el señorío y la soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? Hoy estamos, la próxima semana no sabremos si estaremos, ¿verdad? Bendito sea Dios. En su soberanía estuvimos la semana pasada celebrando este tiempo y ahora estamos aquí, semana número 2 de Coram Deo. La semana pasada fuimos deleitados con esa exposición de nuestro amado Marcus y me dejó muy alta la vara, ¿verdad? Y bueno, haremos lo que podamos, pero no yo, sino el Señor a través de mí, porque no se trata del personaje que está aquí, sino de Dios hablándonos a través de su palabra. Y esta es la gran verdad del Nuevo Testamento, esta es la gran verdad de toda la Biblia. Dios es soberano, acuérdese, amado. Dios soberano, que en un momento en la vida de Saulo de Tarso, un hombre que ya tenía bien delimitada su teología farisea, ¿verdad? Iba, dice que respirando amenazas, ira en contra de los creyentes con rumbo a Tarso, y ahí este Dios soberano decidió que era el momento de tener encuentro con este perverso que había dado su anuencia para que fuera martirizado Esteban. Y entonces dice que un gran resplandor lo derribó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe cuáles son las primeras palabras que salen de Saulo? ¿Quién eres? Señor. Y a partir de ahí el Señor se da a la tarea de comenzar a enseñarle a Saulo quién es Él. Y sabe, en un sentido usted y yo fuimos deslumbrados por la luz gloriosa de este Dios. Y entendimos que éramos unos rebeldes, que éramos unos malvados, que vivíamos para nosotros mismos y que no estábamos tomando en cuenta a este Dios maravilloso. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién eres, Señor? Y Dios nos va a responder: yo soy el que soy, y me vas a conocer por lo que dice mi Biblia. Mi mandamiento soberano es que me conozcas por lo que esta palabra dice acerca de mí, no por lo que tengan que decirte grandes maestros, grandes filósofos, sino por lo que yo deje plasmado en la Escritura. Dios es soberano. Vivir bajo la soberanía de Dios, sí, vivir bajo la soberanía de Dios implica algo más que una sumisión reacia a la soberanía absoluta motivada por el temor al castigo. No es de que no te obedezco. Y así vivíamos muchas veces, así vivíamos antes. Bueno, no es cierto, ni conscientes estábamos. Pero de repente en nuestro andar así como que pensamos en Dios que nos va a fulminar
Y si no fuera por Jesucristo, ciertamente nos fulminaría. Y no es de que, pues bueno, pues va a ser como tú quieras, pues ya que. No, amados, la Biblia dice que este Dios soberano tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta, y que es nuestro privilegio comprobar esa buena voluntad. Fíjese qué interesante. No dice ustedes van a decirle a Dios cuál va a ser su voluntad. No, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Dios ya la tiene. Lo que nos corresponde a nosotros es decir, tu voluntad fue buena. Somos personas que no estamos, pues ya que estamos fascinados, maravillados por este Dios. Ahora que somos creyentes y que hemos sido alcanzados por este bendito privilegio, debemos reconocer que no hay mayor honra para un ser humano que vivir centrado para la gloria de Dios. Come para la gloria de Dios, come, le da las gracias de que come, porque otros no comieron. Y habrán cristianos que no comieron y sabrán que no comieron para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque algunos estaban involucrados en la obra de esparcir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo entre aquellos que quizá no tengan que comer y ellos han tenido que padecer. Nuestras vidas, amados, deben ser sacrificios vivos. Vidas ofrecidas en espíritu y en verdad. No solamente en espíritu, no solamente en esta resurrección que Dios ha obrado en nosotros, conscientes, racionales de ahora vivimos para Él, sino vidas vividas en espíritu y en verdad, conforme a su palabra. Mucha gente tiene muchas opiniones de cómo se debe vivir, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Por aquellas personas que nos dicen, no, pues para comer sano así, 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 así. Bueno, pero ¿cuál es la motivación para comer sano? Tener un cuerpo así escultural, como William Levy. ¿O es estar con nuestro cuerpo en condiciones óptimas de que el Señor se glorifique a través de Él? Pero ¿qué pasa con aquella persona que hoy pudiera quedar viciada y que ha creído en Jesucristo? En esa situación de postración, vivir para la gloria de Él. Porque esa es la razón de ser de nuestras vidas. Y sabe, uno de los grandes errores que hemos cometido los creyentes es hacer una distinción entre lo sagrado y lo secular. Uno de los peores errores en la vida de un creyente es dividir la vida entre secular y sagrado. Como si ahora la vida en Cristo sea una vida de departamentos, y eso es un error, amados. Toda la vida de un creyente se vive delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Todo, no hay cosa como, a veces hacemos preguntas como esta. Entiendo el sentido, no me malinterprete, pero ¿en qué trabajas en lo secular? No, pues me dedico a la contaduría pública. Pues por eso está yendo re duro, mano, porque estás en lo secular cuando tu trabajo, tu profesión debiera ser sagrado. No hay departamentos en la vida de un creyente. Es Dios involucrados, la noción, la realidad de nuestro corazón y en nuestra mente de que nuestra vida está expuesta a la presencia de Dios. Es lo que debe distinguir cuando estamos en casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Aquí podemos ser fácilmente hermanos porque hay un ambiente propicio, pero allá afuera, en medio de impíos, con labios blasfemos, nosotros nos hacemos blasfemos e impíos porque no estamos conscientes de que Dios está observándonos y que Dios está siendo benevolente con nosotros. ¿Cuál es tu trabajo secular? No hay trabajo secular, amados. Cuando nosotros hacemos una vida distinguida o que se divide entre lo secular y lo sagrado, estamos viviendo una vida de desintegración. En un sentido, estamos como dejando morir esa aceptación. Cuando decimos esto es mi vida fuera de Cristo, esta es mi vida en Cristo. Cuando estamos haciendo eso, estamos pecando. Y cuando pecamos, lo que sucede es que algo muere. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. En un sentido, la muerte es un tipo de desintegración. Vivir una vida que distingue entre lo sagrado y lo secular como creyentes es vivir una vida de falta de integridad. Es andar medio muertos. Y eso es un absurdo. Una vida de desintegración se caracteriza por lo siguiente. Vamos a verlos aquí. La inconsistencia, la falta de armonía,
la confusión, el conflicto, la contradicción y el caos. ¿Alguna vez se ha sentido así como creyente? Le tengo una noticia, amado hermano. No estamos viviendo corandeo. No estamos viviendo conscientes de la presencia de Dios bajo su autoridad y para la gloria de su nombre. Por eso nos sentimos, ¿se ha sentido estresado? ¿Sí? No, que tengo un estrés, ¿verdad? Que parece 4, 5, es 3, es 4, es 5, ¿verdad? Ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo para la gloria de Dios, porque estamos tomando decisiones que hacen concesiones a cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando entendemos que es delante de su presencia, bajo su autoridad y para la gloria de su nombre, muchas cosas se resuelven. La inconsistencia, la inconstancia, ¿verdad? Decimos, Señor, me cuesta trabajo leer la Biblia, ¿verdad? Híjole, Señor, se me olvidó traer la Biblia para el culto, Padre. Dice, qué bueno que Lalo no ha usado Biblia ahorita para que no se den cuenta que no traje Biblia. No estamos conscientes que estamos en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. De lo cual aprovecho para hacer el anuncio, muy amados, de que no vamos a poner los versículos en la pantalla. Le animamos para que traiga su propia Biblia. ¿Cuál es la Biblia que vamos a estar utilizando en Corandeo? La versión Reina Valera 1960. No tenemos problema con las demás, no estamos diciendo que sean del diablo. Yo le sugiero, de hecho, muy amablemente le pido, compre otras Biblias, otras versiones, para que cuando tenga usted alguna duda acerca de cierto pasaje de la Reina Valera 1960, usted tenga otros recursos que le permitan aclarar ese punto en el que usted está así como dubitativo, ¿verdad? Bueno, pues ¿de qué se trata? Pues compre otras versiones, como Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, pero son de consulta, ¿verdad? Nuestra base será siempre la Biblia Reina Valera. Entonces, amados, compre su Biblia. No tenemos aquí un expendio de Biblias, a ver si el Señor después nos lo permitirá, ¿verdad? Pero vaya, consígase su Biblia Reina Valera 1960. Y somos inconstantes para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de la benevolencia de Dios. Andamos confundidos, andamos conflictuados, andamos en contradicciones. Nuestra vida es caótica porque no vivimos corandeo. Y en contraste, vivir una vida que está consciente de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, deriva en una vida de integridad, una vida completa, en donde no somos unos en el trabajo y otros en la casa y otros en la iglesia, sino donde somos lo que el Señor ha hecho en nosotros, donde quiera que vayamos. Donde nos damos cuenta de nuestros errores, nuestras dificultades y nos humillamos delante de Dios. Y le decimos, Señor, aquí está lo que soy. Una vida de plenitud, ¿verdad? Una vida en la que podemos no tener el banquete que nos gustaría, quizá no tengamos un ribeye en la cocina, ¿verdad? Para asárnoslo, pero bendito sea Dios, tenemos frijolitos y tortillitas y decimos, Señor, otros ni esto tienen y la gloria es solamente tuya. Una vida coherente y congruente delante de la majestad de Dios. ¿Sabe? Si Dios es soberano, usted y yo somos súbditos. Amados, nos ha jugado mal esta noción de la democracia. El pensar que nosotros somos los individuos soberanos, que vivimos en un país soberano, que tiene sus propias leyes, que lo hacen soberano, para elegir soberanamente a un gobernante. La democracia no es un concepto que podamos nosotros como creyentes combinar con la vida del reino. En un reino hay un rey. Y donde hay un reino y hay un rey también hay súbditos. Y ese es el lugar que nos corresponde a usted y a mí. Vivir para nuestro Dios. Pero este Dios es glorioso. No es un amo ultrajador. No es un amo, no sé si esa es la palabra que nos ultraja. No es un amo despótico. Es un amo que tiene un corazón benevolente. Que constantemente nos está haciendo llegar todo aquello que necesitamos para subsistir aquí en el planeta. Que tiene mucho cuidado de nosotros, que cuida de los gorrioncillos, que cuida de cuántos cabellos tienen las personas. En este momento el Señor lleva una contabilidad de cuántos cabellos tiene usted, ¿verdad? Digo de broma, que en algunos casos se le está simplificando la labor, ¿verdad? Pero así es Dios. Una hoja de árbol no cae sin el consentimiento de Dios. Y usted y yo somos súbditos de su reino. Una vida de plenitud, una vida coherente y congruente con la majestad de Dios. El apóstol Pablo
en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, de alguna manera me atrevo a decir, está resumiendo lo que es una vida corandeo, una vida delante de la presencia de Dios. Y es muy interesante que precisamente el primer versículo del capítulo 4 comience de esta manera. Dice así: yo pues, preso en el Señor. Capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Perdón, no dije el capítulo, les ruego que me disculpen. Efesios capítulo 4, versículo 1. Es muy interesante cómo Pablo comienza el capítulo 4. Y ahorita voy a explicar por qué. Dice: yo pues, preso en el Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digo que es muy interesante que Pablo comience el primer versículo del capítulo 4, porque los 3 primeros capítulos de Efesios son lo que se conoce como una doxología entrelazada con verdades doctrinales acerca de la obra de Jesús en favor de nosotros, impresionante. Si usted lee con cuidado el capítulo 1 de Efesios, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo está montando doctrinas gloriosas que producen alabanza y adoración a Dios, y luego pone otra doctrina que produce alabanza y adoración a Dios, y así durante 3 capítulos amontona, por decirlo así, perdón, no me malentienda el concepto amontona, simplemente estoy diciendo, él va elevando la montaña de adoración a Dios con todas las obras que él ha llevado a cabo en nuestras vidas. Y entonces cuando termina el capítulo 3, ya usted y yo estamos, por lo que Pablo ha estado escribiendo bajo el Espíritu, bajo la guianza del Espíritu Santo, ya estamos que no damos crédito a cuánto Dios ha hecho por nosotros. O sea, 3 capítulos de doctrina, 3 capítulos que nos deben llevar al piso en adoración, en postración a este Dios. Y entonces, ya que terminó ese desarrollo teológico glorioso, esta manifestación de la gloria de la obra de Cristo Jesús, el buen parecer de su Padre, la elección soberana, tantas cosas, entonces Pablo como que dice: ¿ya viste? Ahora, como ya viste lo que Dios ha hecho, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, esta jerarquía que Dios te ha dado, esto que Dios ha hecho por ti, debe resultar, cuando tú lo entiendes, debe resultar en una manera de vivir que ya no se amolda a las maneras que el mundo obra. Ya no deben ser tus deseos los deseos del mundo, ya no deben ser tus aspiraciones las cosas que la televisión te vende, ya no deben ser tus luchas aquellas grandes causas que te presentan los rebeldes de este mundo bajo la supuesta bandera de liberar a los humanos de la opresión. No, ahora la aspiración de nuestra vida debe ser vivir con la dignidad de aquello que Dios hizo por nosotros, de aquello que Dios es a través de lo que hizo. Y entonces nuestra vida es tan pequeña y tan enfocada que lo que va a resultar es que vamos a vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. ¿Verdad? Podemos ver entonces que David era un hombre tan fervoroso porque conocía a este Dios, ¿verdad?, que vivía de una manera especial, porque conocía la gracia de Dios al haberlo tomado de la majada, de en medio de los chivos, en medio de las cabras, en medio de los borregos, para haberlo convertido en rey. Y desde ese momento él tuvo en claro que lo que él era, lo era por la gracia de Dios. Esto quiere decir que Jesucristo fue tan real su divinidad y su humanidad perfecta cuando estaba en sus 3 años de ministerio, como cuando estaba trabajando en el taller de su padre José, que era tecnon, ¿verdad?, y que algunos han traducido como carpintero. Pero la verdad es que en la zona en la que nuestro amado Señor creció no es una zona maderera, es una zona más bien rocosa, y donde la palabra correcta era un tallador de cantos.
Eso va más afín con lo que Él lleva a cabo en nuestras vidas cuando aplica ciertos martillazos para conformarnos a la imagen y semejanza suya, ¿verdad? Que el trabajo con madera. Él, nuestro Señor, estaba siendo tan gloriosamente enfocado en la gloria de su Padre, en vivir consciente de la presencia de su Padre, bajo la autoridad de su Padre, que igual vivía Corandeo ahí en ese lugar, en ese taller, arrinconado en un punto tan lejano del planeta Tierra, como cuando estaba en el Getsemaní gimiendo delante de su Padre. Y eso es lo que vemos en la vida de todos los hombres en las Escrituras, gente Corandeo. Un modelo que debe ser el modelo de la Biblia, de la iglesia. Una vida consciente de que está expuesta delante de un Dios omnisciente, omnipresente. Una persona Corandeo es una persona que hace todo para su Señor, que vive conforme a los principios de su Señor, no conforme a la conveniencia momentánea. Es una vida humillada delante de Dios, no una vida de desafío a Dios. Es una vida vivida bajo la tutela de esa conciencia que está presa por la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí en Efesios. Yo preso en el Señor. Él había quedado apresado por este Dios. Había quedado cautivo, cautivado por su grandeza, cautivado por sus preceptos. Y ahora decía, ¿cómo podría vivir de otra manera sino para la gloria de este Dios, viviendo conforme a la tremenda dignidad del llamado que Él ha hecho a mi vida? Corandeo pues significa literalmente vivir ante el rostro de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6:33. Acompáñenme por favor en su Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Una vida corandeo es una vida que tiene las prioridades en el lugar correcto, que ha priorizado. ¿Ya está ahí conmigo? Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. En el contexto, nuestro Señor se encuentra allí en el Sermón del Monte. Está hablando acerca de las preocupaciones propias de criaturas necesitadas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Será el día de mañana? ¿Qué traerá el día? Y en medio de todo esto el Señor dice, ¿qué se preocupan? Si yo soy su Señor, ustedes están seguros. Su ocupación, su preocupación, o sea, si te vas a preocupar, ¿qué es preocuparse? Ocuparse antes de ocuparse, o sea, estar pensando antes de llevar a cabo las cosas. Te vas a llenar tu mente con algo que te va a producir angustia, que tu angustia sea por decir, ¿cómo voy a darle la gloria a Dios este día, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, con mis amigos, con mis enemigos, con los impíos? ¿Te vas a preocupar? Más bien pon mi reino en el primer lugar, que sea la absoluta aspiración de tu vida, y todo aquello que a ti te preocupa solamente lo verás como añadidura. ¿Qué es una añadidura? No sé si alguna vez usted le compraron a sus papás de esos sendos pantalonzotes como para que le duraran 5 años. Eso pasa mucho con los uniformes, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi mamá, voy a escribir un libro de mi mamá algún día de estos. Mi mamá me compró un pantalón para la secundaria que llegué a tercero, me gradué y no lo llenaba. Pero hubo otros compañeros que se desarrollaron tanto que los papás ya no quisieron hacer gasto, y ¿sabe qué hacían? Les ponían añadiduras. En un sentido, el pantalón apretado tipo Hulk que usaban mis amigos súper desarrollados cubría lo que necesitaban cubrir. La necesidad estaba satisfecha y lo demás era añadidura. Todo lo que necesita, amado, es vivir corandeo en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, y todo lo demás era añadidura. Y le digo una cosa, Dios añade y añade y añade y añade. Hace 8 meses yo dejé la seguridad de un trabajo y estaba yo muy preocupado. Primero sí muy sabroso, ¿no? Cuando hablé con
el que era mi pastor, y le dije, no te preocupes, yo voy a vivir por fe. Cuando empezaron los catorrazos, pero ¿sabe una cosa? Llegó el momento en que Dios me quitó todo aquello en lo que confiaba, y le digo, no nos ha faltado un solo día de comer. Es impresionante cómo ahora, con la quinta parte de lo que ganaba, vivimos igual. ¿Cómo es eso? ¿Que soy mejor que usted por...? Es la gracia de Dios. Es que este Dios enamora, es que este Dios te deja sorprendido y dices, pero ¿qué más puedo hacer sino vivir delante de tu presencia, bajo tu autoridad, para tu gloria? Seguro que le ha pasado. A lo mejor no se ha dado cuenta. Coram Deo es el estilo de vida humillado, contrito ante Dios, que contrasta con lo que se conocía como el coram hominibus, que es vivir delante de los hombres. Y este coram hominibus en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama fariseísmo. Querer aparentar lo que no somos. ¿Sabe qué es el coram hominibus? Ser un hipocritis o un hipocritis, una persona que vive poniendo delante de su rostro facetas, caretas. Hoy soy el religioso, pero allá afuera soy un blasfemo que usa doble sentido, que no se diferencia de una persona que es de Cristo. Terrible, ¿verdad? Pero bueno, Coram Deo es vivir una vida humillada, contrita ante Dios, que contrasta con cómo vivimos por el temor del hombre. ¿Saben? Al final de cuentas, Coram Deo es tener temor de Dios. Eso es Coram Deo. Tener reverencia a Dios. Saber que este Dios es un Dios de tomar muy en serio. Y no vivir por el temor de los hombres. Los hombres siempre dirán, y jamás los tendrás contentos. Pero a Dios lo tienes contento cuando vives delante de su presencia, consciente de su presencia, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de su nombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer una porción ya para terminar. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 18. Acompáñenme, por favor. 2 Corintios 5, versículo 11 al 18. Quisiera que lo leyéramos juntos en voz alta al mismo tiempo. ¿Está bien? 2 Corintios 5, versículo 11 al 18. Dice así: y conociendo pues, con todos juntos, y conociendo pues el ¿qué? Temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. Versículo 12: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Vamos a decirlo juntos otra vez. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Qué maravillosa porción de las Escrituras. No es todo lo que hemos estado diciendo. Así es, amados. Y hay 5 características de una vida Coram Deo que yo le quiero compartir a partir de estos 5 versículos, 8 versículos.
¿Cuánto tiempo tengo? 3 horas, espero que me dé tiempo. No es cierto, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 5, 18, 11 al 18. Vamos a hacer una aplicación práctica de esto. Número 1, conoce quién eres. Conoce quién eres. Dice ahí versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Sabe? El conocimiento de uno mismo no proviene de estudiarse, verse al espejo, que pasamos mucho tiempo, muchos de nosotros en el espejo, ¿verdad? Ya nos conocemos dónde está la marca de la bestia, no, espero que no. Ya sabemos dónde hay una cicatriz, ya sabemos cuál es nuestro mejor ángulo, pero no se refiere a eso, ¿sabe? Uno solo puede tener un correcto conocimiento de uno mismo cuando uno tiene un correcto conocimiento de Dios. Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es justo, y usted y yo, si no fuera para la misericordia de Dios, seríamos sujetos a la justa ira de Dios. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido conocer a su Hijo Jesucristo. Y debemos estar persuadidos de eso. Señor, yo no tengo nada que sea atractivo para ti. Aún usted podría ver algo atractivo en mí. Decir, oye, pero se ve que es buenoide, buena gente, así como medio buena gente. De repente sus chascarrillos, es medio simpático, es elocuente, guapo. Usted puede decir muchas cosas, pero Dios sí sabe cómo soy y yo sí sé cómo soy. Y yo tengo perfectamente claro que si no es por la gracia de Dios, si no es por su misericordia, yo estaría perdido. Aún si hoy, creyendo que soy hijo de Dios, me desconecto tantito de esa realidad, pierdo los estribos, fácilmente me extravío. Necesito estar consciente de quién soy yo y quién es Él. Él es mi fuerza, Él es mi esperanza. Yo soy un necesitado, soy un mendigo, amados. Conoce quién eres, tu conciencia debe estar. Yo sé, somos hijos redimidos, amados, eso también es cierto. Pero eso solamente lo puedes tener claro hasta que sabes quién eres tú, una persona con tantos defectos. Y entonces dices, pero ¿cómo Dios pudo amarme? ¿Cómo pudiste salvarme? ¡Qué atrevimiento, Dios! ¿Por qué a mí? ¿Por qué le pasó? Pero nunca olvides, jamás olvides quién es Él y quién eres tú. El correcto conocimiento de ti no lo vas a hallar en ti, lo vas a hallar en Él. Cuando lo veas a Él y digas, qué impresionante Dios eres, qué pequeño soy, cuán necesitado soy. Número 2, cuando tú sabes quién es Él y quién eres tú, número 2, das testimonio de Cristo con tu vida. ¿Sabe que se ve mucho en la actualidad en las iglesias? Los cuates que están ahí delante del púlpito o detrás del púlpito se la pasan hablando de sus virtudes y de cuánto éxito no han obtenido y cuáles son los 5 pasos para llegar a ser un padre exitoso y cuáles son los 27 pasos para llegar a ser un empresario de éxito y los 35 pasos para llegar a ser prósperos en la vida, lo cual siempre incluye diezmar y cosas por el estilo. Da para que yo soy próspero, sigue haciéndome próspero. Y no, aquí Pablo dice, versículo número 12 y 13, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Ya lo conocían, no necesitaba estar hablando de sus supuestas virtudes, no había necesidad. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Venme a mí, ¿quieres ser exitoso? Ahora yo tengo una gran responsabilidad en esta mañana delante de ustedes. O sea, por estar aquí yo tengo una doble responsabilidad de vivir por andeo toda mi vida. El doble que usted, amado, porque yo soy el que tiene aquí la responsabilidad de estar llevando a cabo la exposición de la bendita palabra de nuestro Dios. Me abruma pensar eso, pero dependo de la gracia de Dios. Espero nunca gloriarme en mis apariencias. Y sabe, una de las oraciones que mi esposa y yo hacemos es, Señor, ayúdanos a llegar a ser lo que la gente cree que somos, porque no lo somos, amados. Y esto no debe ser una excusa para que nos menosprecie y ¿verdad? Ciertamente somos motivo de menosprecio, pero el Señor le dice, son tus hermanos, ámalos.
Y no les hagas la vida pesada, ¿verdad? Lalo Peña, que es el pastor, no le hagas la vida pesada al pobrecito individuo ese, pobrecita criaturita del Señor. Versículo 13. Versículo 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. La gente va a decir, estás loco. Para Dios, bendita locura. Pero para usted y para mí hacer locuras por Dios es la cordura. Una persona corandeo es una persona que está dispuesta a hacer ridículos por Dios, que está dispuesto a ser rechazado, no diciendo mentiras como todos dicen, no robando como todos roban, soportando lo oprobio de que te digan, eres un aleluyo, estás loco, fanático. Bendita locura. Para nosotros eso es señal de cordura. Antes andabas como el endemoniado gadareno, lastimándote con piedras tú mismo, andabas haciendo barbaridad y media. Viene Cristo Jesús, te quita esa locura y te da la locura de conocerle a Él. Y que todos digamos, bendita locura que traes, contágiamela. Número 3. Haz del amor tu motivación para vivir para la gloria de Dios. Haz del amor tu motivación para vivir para la gloria de Dios. Versículo 14 al 16 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Miren nada más, amado hermano, versículo número 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe qué es eso? El amor de Cristo nos impulsa. Muchos han enseñado que la vida en Cristo es una vida de vivir en gratitud a Dios. ¿Sí es cierto? Pero hay una trampa. Dices que tú debes servir a Dios por gratitud. Tu motivación debe ser la gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es el acto por el cual una persona reconoce que ha sido objeto de un beneficio, ha sido objeto de una misericordia. Y entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos? Les regalan un dulcecito y decimos, hijo, dile. Y ahora ve, prepárale un cafecito y vete a traer unas conchitas para que se tome un cafecito, mi hijo, ándale. Hay que tratar de pagarle el favor. ¿Y sabe qué produce eso? Una mentalidad de esclavos. Cuando usted y yo hacemos las cosas, servimos a Dios por gratitud, es una manera de querer pagar lo impagable. Y entonces surgen ideas como las mandas, ¿verdad? Surgen las ideas como, Señor, me tengo que portar bien, porque ¿cómo me puedo portar mal? O sea, no, tú no te mereces eso, Señor. Y entonces empezamos la lucha con la ley y con la pecaminosidad. La motivación correcta es el amor de Cristo el que nos impulsa a amar a los hermanos, el que nos impulsa a honrar a Dios en nuestros trabajos, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, para que Él sea manifestado allí donde nos encontramos. ¿Verdad? ¿Estás haciendo algo que no te gusta? Deja que el amor de Dios te constriña. Deja que el pensar en lo que Él hizo por ti, lo que desde antes de la fundación del mundo Él planeó para que tú fueras ahora hijo del Padre, te motive a hacer las cosas. No me gusta la escuela, me choca la escuela. Mañana van a empezar, ay, ya son las 6, ya no quiero ir a la escuela, me voy a reportar de este enfermo. Y tus hijos están esperando que tú les digas, sí, mijo, te apoyo. Voy a decir mentiras para que no vayas a la escuela. ¿Y por qué te vas a levantar? ¿Por qué los papás nos levantamos a las 6 de la mañana a despertar a nuestros hijos? Porque, ay, qué ganas de levantarme temprano. Hoy me levanté con ganas de levantar a mi hijo temprano. No, amados, no es así. Uno también dice, ay, ya son al despertador. Pero ¿por qué los levantamos? Porque los amamos. Los hombres, laven los trastes de vez en cuando. ¿Por qué? Para que tu mujer esté contenta, para que la conquistes. No, porque eres constreñido, impulsado por el amor a tu esposa y a tus hijos que necesitan verte lavando los trastes.
No te van a salir uñas de repente, ni te va a crecer el pelo largo, ni bilé te va a aparecer en la boca. Deja que el amor sea tu motivación. Este amor de Cristo que Él ha hecho morar en nosotros. Si el amor es un don, ya lo tenemos. Si somos creyentes, hay amor en nosotros. ¿Sabes qué está pasando? Que no le estás dando ocasión, ¿verdad? Y la verdad es que Dios nos está proveyendo de la ocasión. Versículo número 15 dice, 13 dice, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo? ¿Cómo nos constriñe cuando pensamos esto? Que si uno murió por todos, luego entonces ya morimos, como decía Toño hace un rato. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta? Tienes que estar constantemente pensando en el Señor. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: todo lo puro, todo lo justo, todo lo buen nombre, si hay algo virtuoso, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. Y yo digo, eso es una persona. Jesús, el Hijo de Dios. Él es mi inspiración, mi motivación, porque lo hago porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando tienes en cuenta el amor de Dios, dejas de pensar en tus normas para que los demás te caigan bien. Dejas de ponerle a los demás estándares mundanos, carnales, para que los demás sean tus cuates. Ay, perdón, es que mis amigos solamente son los de la alabanza. ¿Verdad? Mis amigos son los del predicador. Mis amigos son los del ministerio de niños. No. De ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne. ¿Alguien conoció a Cristo según la carne aquí? No, ¿verdad? Bueno, ya no nos debemos juzgar según criterios mundanos. Dice conmigo, nada más se llevan las populares. Los que huelen rico. ¿No? Amados. Número 4, recuerda que no tienes excusas. No hay excusa que valga para ser constreñidos por el amor de Cristo, tomando en cuenta, pensando que si uno murió por todos, luego entonces todos morimos, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. No tienes excusa. No tienes excusa que el Señor dice en el siguiente versículo 17. Todo mundo se lo sabe. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, Dios te ha dado, Dios me ha dado, Dios nos ha dado el poder de la resurrección para que dejemos de pensar como el mundo lo hace. No solamente eso, el Señor ha roto el poder esclavizante del pecado. Ya no tenemos que obedecer al pecado. Ahora tenemos que vivir para este amado Rey que nos impulsa con su amor. Al rato van a salir a hacer un desfile del orgullo gay. ¿Qué vamos a hacer? Salir y decirles despreciables, abominables, afeminados, destituidos de la gloria de Dios. O decirles el otro extremo, Dios te ama incondicionalmente. No importa que lleves a cabo ese acto abominable. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Ser impulsados por el amor, y por amor predicarles a Cristo, predicarles la palabra de Dios, libres de prejuicios. Ellos manifestaron su pecaminosidad en esa condición terrible, pero muchos de los que estamos aquí, como adúlteros, fornicarios, borrachos, ¿se acuerdan? Y Dios en su bondad y su misericordia le dejó escuchar el Evangelio, me dejó escuchar el Evangelio. En la hilera de los pecadores, Pablo dijo, yo soy el primero de ellos. Pero yo siempre estoy peleando con Pablo, quítate yo primero. ¿Verdad? Debe ser el amor. No una falsa noción de justicia propia. No decir, no, hombre, yo me he portado re bien, por eso le puedo decir a aquel homosexual, vete al infierno si no crees en Jesús. No. Pero predícale. Por amor de Cristo. ¿Pero qué va a decir de mí? ¿Se van a echar encima y me van a arañar? Bueno, que te arañen, pero predícales a Cristo.
¿Eh? Necesitan a Jesucristo. Te van a vituperar, te van a tomar por loco, posiblemente te agredan y sé constreñido por el amor de Cristo. No tienes excusas, amado. Eres nueva criatura. Has sido liberado del poder del pecado. Las cosas viejas pasaron. Ya no eres lo que fuiste. No importa que todavía en tu carne haya ciertas luchas, ciertas inclinaciones que dices, pero ¿cómo puede seguir habiendo esta lucha en mi corazón? Ahí está, y Dios te va a ayudar a librarla. Pero sé motivado por el amor, no por la gratitud, no por la pretensión de pagarle a Dios lo impagable. No puedes. Deja que su gracia obre en ti. Deja de poner excusas. No me gusta, no me siento bien, no me cae bien. Y número 5, mira a la cruz constantemente. Lo que le da sentido a tu vida, a mi vida, es la cruz de Cristo. El lugar más ofensivo, más obsceno, decíamos hace un rato. El lugar más horrendo, la ofensa de la cruz, es lo que nos mantiene constantes y firmes. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. El amor, el ser nuevas criaturas, el considerar, el que el Hijo haya muerto, todo proviene de Dios. Todo, amado. Este Dios omnipresente tenía un plan y tú y yo estamos aquí hoy por este Dios que se manifestó, que en lugar de pagarnos según nuestras maldades, envía a su Hijo amado a morir en una cruz por perversos como éramos tú y yo. Nada proviene de ti más que el pecado, más que lo horrendo, lo ofensivo, lo abominable. Eso es lo que viene de ti y de mí. Mis mejores actos ahora como creyentes tienen que ser presentados como un sacrificio vivo por medio de Jesucristo, que tiene que hermosearlo. Porque hago una buena obra, ¿verdad? Dejo pasar a la viejita o a las personas que van con sus niños y aquí adentro aparece un sentimiento de qué increíble ser humano soy. Y tengo que ir a la cruz y decirle, Jesús, perdóname, la gloria es tuya, no es mía. Mira la cruz constantemente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Tú no buscaste a Dios, Dios envió a su Hijo a buscarte. Dios envió a su Espíritu Santo, al vicario de Jesucristo. Lo dejó aquí en la tierra para que alguien te predicara el Evangelio y Él hiciera efectivo ese Evangelio y creyeras. Porque tú y yo éramos aborrecedores, enemigos, adversarios de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y bendito sea nuestro Dios. Nos da el privilegio de vivir vidas corandeo, porque nos dio el ministerio de la... Pero si somos repelioneros, pero si somos tan enojones, ve a la cruz. Déjala que te ofenda. Déjala que te muestre cuán grave es tu pecado, que el Hijo perfecto de Dios está ahí clavado por tu culpa y por mi culpa, para que te humilles, para que dejes de juguetear como cristiano, para que dejes de malemplear el término cristiano y para que la gloria sea para nuestro Dios, porque estamos conscientes de su presencia. Vivimos bajo su autoridad y para la gloria de su nombre. ¿Por qué nos llamamos Iglesia Reformada Corandeo? Bueno, Iglesia es la asamblea de los redimidos, aquellos que han sido sacados del mundo para vivir en el mundo, dando testimonio al mundo de las virtudes de Jesús. ¿Cómo damos testimonio de Jesús? Hablando de Jesús, no de nosotros. No tiene poder tu testimonio personal.
Tiene poder Jesucristo, el Evangelio. Dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es, ¿para qué? Dice, poder de Dios para salvación. Tu testimonio, es que se siente tan bonito cuando dirige el halo y canta esa de 10,000 razones no me alcanzarán. Bonito, dice mi maestro, así dice nuestro maestro, ¿verdad? Qué bonito, pero no es eso. Ay, que se siente tan bonito cuando estamos juntos. No, es el Evangelio de salvación. Eso es lo que hablamos, eso es lo que hace la iglesia. Rescatados, redimidos por la obra de Jesús. Una obra ofensiva que no cabe en la cabeza, pero que hemos sido sacados del mundo, del corazón del mundo, de los sentimientos del mundo, para vivir en ese mundo ahora dando testimonio de Jesucristo. No de nuestras virtudes, no de nuestras cualidades, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué reformada? Porque pretendemos, con la ayuda de Dios, ser una iglesia que dé continuidad al cristianismo original. ¿Qué fue la reforma del siglo XVI? Un intento, un anhelo, una aspiración por regresar a lo que fue la iglesia de la antigüedad, una iglesia que amaba a los hermanos, que ponía los bienes unos para con nosotros, que cuando estaban en necesidad servían, que morían martirizados y se acompañaban y cantaban juntos, que no les importaba cuando les preguntaban quién es el Señor, César o Cristo, y ellos decían era Cristo, y en ese momento les cortaban la cabeza. Amados, no está muy lejos ese momento, no está muy lejos. Y por eso somos reformados, porque creemos en las doctrinas de la gracia, que son las doctrinas que enseñaba la Reforma. Creemos que Dios ha predestinado a algunos para salvación y a otros para perdición, y los que lo son para salvación es por medio de la obra expiatoria de Jesucristo, por una elección soberana de Dios. No nos da pena predicar de eso. Creemos que los hombres somos malvados por naturaleza, esencialmente corruptos, si Cristo no hace algo por ellos y empieza a cambiar esa naturaleza. Creemos que perseveramos en la vida de santidad no porque seamos muy buenoides, sino porque Dios nos sostiene y Él hace que sus santos, sus escogidos perseveren hasta el fin. De hecho, perseveramos porque somos preservados. Eso es lo que creemos y no nos da vergüenza. No nos importa que nos digan que nosotros estamos enseñando, no nos importa. A mí no me importa quemarme por Cristo, amados. No importa lo que digan mis antiguos amigos, muchos de ellos me han dejado hablar por esto. No me importa, no soy tan importante. No me importa, que digan lo que quieran. Me recomiendan, no, ten cuidado como lo dices. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Si se ofenden, amados, perdónenme por mis maneras si soy ofensivo, pero que sea el Evangelio de Cristo el que ofenda. Demasiado hemos ofendido al Señor como porque ahora... Ya estuvo, amados hermanos, esta iglesia tiene que ser una punta de lanza. Tenemos que reevangelizar a nuestros hermanos que están extraviados en un montón de doctrinas de hombres, en un montón de prácticas que ofenden al Dios al que supuestamente sirven. No se avergüence del Evangelio, no les amine, no, bueno, es que te invito a una reunión, pues mira, pues vamos a hacer una comidita y pues ahí a lo mejor alguien se te acerca y te va a comentar, no se avergüence del Evangelio. No se avergüence del Evangelio. Predica a Cristo crucificado, resucitado, sentado a la diestra del Padre, gobernando este planeta que parece que está hecho un relajo, perdón por la expresión, si le ofenda desde el púlpito, que está hecho un caos, y proclame a Cristo. No predique de usted. Usted no tiene poder, el poder está en el Evangelio que se predica, el Evangelio de Jesucristo, justo, padeciendo, crucificado, sepultado, resucitado al tercer día, ascendido a la diestra del Padre, y quien está llevando al Padre a sus enemigos para que sean estrado de sus pies. ¿Por qué corandeo? Porque estamos conscientes de la presencia de Dios, vivimos bajo la autoridad de Dios y vivimos para la gloria de este Dios, no para nuestra gloria. Aquí va a haber gente que por la gracia de Dios será próspera, y hay gente que por la gracia de Dios soporta la miseria, soporta el sufrimiento, soporta la enfermedad, pero que vive para Cristo. Eso es lo que queremos, amados. Es una aspiración, es un sueño loco. ¿Cuál es nuestro lema? Gracia para amar y servir para la gloria de Dios. En otras palabras, Dios va a ser glorificado, será porque su gracia opera en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de amar, somos simples seres humanos. Amamos, y lo que llamamos amor es lascivia.
Pero si es el amor de Cristo, es por la gracia. El amor de Dios que no busca lo suyo, que no se envanece. Ese es el amor de Dios y ese es por gracia, es un don inmerecido. Gracia para amar, y el amor se expresa mediante el servicio, amados, el servicio dentro de la iglesia, sirviéndonos mutuamente. Todos los sábados estamos aquí a las 5 de la tarde. Véngase a preparar el lugar de sus hermanos, los santos, que van a estar al otro día domingo, como estamos usted y yo, aquí sentados disfrutando de este momento de ver la gloria de nuestro Dios. Servir a nuestros hermanos allá, los que tienen alguna reunión, que si Dios lo permite tendremos alguna reunión, no sé qué tantas cosas Dios permitirá. Nuestros hermanos en la sierra. Vamos a conocer una dimensión de iglesia diferente, ¿verdad? Ir con nuestros hermanos allá en la sierra, donde no hay proyector y donde no son sillitas así, ay, ya están re duras, pues sí, pero ya son unas tablas sin lijar, ¿verdad? A lo mejor se sienta y se entierra una astilla. Y los vamos a agasajar, y en lugar de traer acá la comilona, la vamos a llevar para allá y los vamos a tratar como si fueran, porque lo son, príncipes de nuestro rey. Gracia para amar y servir. ¿Y todo esto para qué? ¿Es eso o nada? Y que Dios nos ayude para morirnos en la raya. Que el Señor nos conceda su gracia para acabar discriminados como locos salvajes, fanáticos por Cristo. Y nosotros podamos decir, bendita cordura. Póngase de pie conmigo, por favor. Creo que había yo pedido a alguien que iba a venir a hacer la oración final, no me acuerdo, ¿no? Pero véngase, don Aristeo, le voy a pedir que por favor ore para que podamos